mi nombre es Osmar Rivera, soy ilustrador, animador 3D y me dedico a trabajar en películas, series y todo lo relacionado con publicidad. He estado muy afortunado de trabajar con series y películas. En series estuve trabajando en una serie que se hizo, me parece que en Australia. Estuvimos trabajando en remoto con un estudio de aquí de Guadalajara. La serie se llamaba 100% Wolf. Y después de ahí salté a Montreal, a Canadá, a trabajar en una película, Tortugas Ninja, la más reciente. Ahora se está haciendo la 2, pero bueno, la más reciente. Después de ahí estuve trabajando para un cliente de Reino Unido, estuvimos haciendo cosas para PlayStation, ads mayormente. Luego de ahí ya me tocó regresar a México y en México estuve trabajando en otra película que se llama Announce Movie, igual en Australia. Y ya después de ahí comencé a trabajar con Warner mediante un estudio de Argentina, que es donde estoy ahora, y otra peli extra que por ahí hay. Estudié diseño gráfico. Nunca hice diseño gráfico, hice una vez, pero me regañaron y ya jamás volví a hacer. De ahí tuve una maestra que se llamaba Lucía Lichan, que ella me dio animación 3D. Luego un maestro que se llama Elmer Sosa también me apoyó un montón en la parte de experimentar con distintas cosas y en general todos mis profes tuvieron mucha apertura a que siempre quería hacer cosas con animación. Entonces nunca me pausaron, me dijeron de que, oye, no puedes hacer esto, no. Sí, me impulsaban y me decían lo que tú quieras hacer, siempre y cuando lo cumplas, pues experimenta con la animación. Y por eso nunca pausé mi carrera. Con Micros, que es la compañía con la que trabajé la película, fue estar enviando currículum cada año, durante 3 años, enviaba cada 6 meses o incluso cada 3 meses, y es recibir un montón de rechazos. Ya después tuve la oportunidad de trabajar con Mighty, y cuando se estaba acabando el proyecto de Mighty, todavía no tengo muy claro si fue la misma compañía la que les enseñó el portafolio a muchos estudios en Canadá, y ellos fueron tomando varios artistas del proyecto. Entonces a mí fue como de la última ola que me tocó irme, y nada, fue mucha recomendación del estudio, y ya después el tener una película en tu currículum te agrega mucho peso. Entonces ya de ahí es comenzar a trabajar, alguna recomendación de tu supervisor que tuviste, de algún lead, y así es como he ido saltando de proyecto en proyecto. Yo estuve mucho resolviendo muchas cosas técnicas de la película. Estábamos en un proceso en el que recibíamos animación de un departamento, porque la peli se hizo en 4 ciudades, en París, en Los Ángeles, en Vancouver y nosotros en Montreal. Entonces recibimos mucho input de ellos. Nosotros teníamos que resolver problemas técnicos y de repente cuando fallaban cosas y por contrato ya no estaba un artista, nos tocaba resolverlo artísticamente a nosotros. Entonces era un departamento muy bonito porque te permitía conocer todo el proceso en general y también meterte con la parte artística, era técnico y artístico, y conocías todo cómo funcionaba una película. Entonces la mano la van a ver en toda la película, porque nos asignan shots individuales y yo aparezco en shots del inicio, del final, shots del tráiler, entonces está muy regado. Pero me acuerdo mucho de shots en específico. Uno cuando hay unas tortuguitas bebés que les cayó como una especie de... le llaman ooze, que es como algo viscoso. En ese shot en especial me gustó mucho. Otro de unos policías que me tocó reanimar porque el animador ya se había ido. Entonces me tocó reanimar algunas cosas. Y otro de composición, hay un... no es spoiler, sí es spoiler. Hay como un monstruo gigante y está destruyendo la ciudad. Entonces ese shot fue muy complejo porque había que componerlo. Hay muchos árboles, hay muchos edificios, carros, fuego, y había que componerlo de tal forma que no se encimaran cosas, y llevó mucho tiempo estar corrigiendo. Ese shot es mi favorito de toda la película. Hay un montón de mexicanos y latinos. Sí, de hecho yo llegué a Montreal, me encantó que recién entro, me reciben hablando en español y me doy cuenta que mayormente toda mi parte de mi equipo pues eran un 80% latinos, un 50% mexicanos nada más. Hay mucha gente en animación. Lo malo es que ya emigraron todos. Hay muchos viviendo en Vancouver, muchos viviendo en Toronto, en Montreal también, y por eso ya mayormente están allá. Y la gente que está aquí en el medio nacional eventualmente estuvo en el extranjero también. Entonces nos encontramos y muchos de que, oye, ¿dónde estuviste? Yo estuve en X estudio. Y te das cuenta que estuvieron en el extranjero. Pero sí hay muchísimo mexicano metido. Aquí cito otra vez a Guillermo del Toro.
Me encanta él, y es que los mexicanos tenemos una forma muy especial de ver en general el universo, el mundo y todo. Nuestra forma de relacionarnos con colores ha sido muy distinta desde el principio y por eso nosotros tenemos una visión mucho más colorida, una visión muy de saturar, una visión muy de cargar las cosas con elementos o con referencias. Y yo creo que esa ha sido la marca mexicana, siempre estar impulsando más allá de lo que deberíamos los medios, en cine, en música, en animación. Y por eso es que en México se abre mucho espacio en el mercado internacional, ¿no? Porque es gente muy trabajadora, gente con mucha visión y muy ambiciosa también en el sentido de siempre querer crecer y crecer y crecer. Yo recuerdo mucho el momento en el que como muchas cosas van pasando rápido, no las asimilas. Entonces yo estuve trabajando un año así en Rush y no podía asimilar, sino hasta el día del estreno, cuando vi mi nombre en la película, fue como, "Ay, esto está pasando", y me puse a llorar, creí que yo era el único, me volteo y digo que todos estábamos igual. Entonces fue un sentimiento muy bonito y no lo podía creer, porque yo crecí viendo estas caricaturas y yo creía que esto es algo imposible para alguien como yo que había nacido en un pueblo. Por fortuna, pues mis papás nunca dejaron de apoyarme, mis amigos, mis profes también no dejaron de apoyarme. Entonces es algo en el que yo creo que hoy en día ya todos deberíamos de creer que es posible. También he tenido alumnos que a veces sienten que es muy lejano este sueño, pero yo cometí muchos errores que estoy seguro ellos no están cometiendo y lo pude lograr. Entonces siempre impulso a la gente a decir, oye, yo lo pude hacer con todos estos errores, tú puedes hacerlo mucho mejor. Y nada, siempre voy a creer que mucha gente, independientemente de donde venga, puede llegar tan lejos como quiera llegar. Como todo trabajo, esto te cansa. A veces esa es la parte en la que tú dices, creo que no estoy hecho para esto. Pero ya solo el momento en el que, igual en el estreno, entraron unos niños. Entonces los niños no podían creer que estaban justamente viendo la película y detrás todo el equipo que hizo la película, y ver sus caras de emoción y ver que allá afuera la gente está hablando de eso. O a veces trabajas en una animación que hace llorar a la gente. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que te mueven y ver a la gente cómo reacciona con eso es lo que te hace mantenerte ahí. Por eso es un sentido muy de quedarme en el arte. Me gusta ver a la gente sentir mucho de lo que yo siento también. Porque a veces no lo sé expresar con palabras, pero dibujarlo o hacerlo o animarlo funciona y conecta con la gente. Y por eso digo que este es mi mundo en el que me quiero quedar siempre.